Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Muy bien, bisonte, muy bien. Mi querido bisonte, yo siento que tú en estos momentos estás como un poco tenso, nervioso, nerviosa, o posiblemente no sabes qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo he visto es como si estuviera representado lo que es a la carta del 2 de espadas, ¿vale? Unos personajes que están con los brazos cruzados, cariño, cruzados. Pero también he visto dos imágenes. Por una parte es como si fuera un ángel y por otra parte es como si fuera también lo que es un ser de oscuridad, no de luz, de oscuridad. Y al fondo, corazón, es como que está prácticamente tu suerte, tu fortuna. Siento que muchos de vosotros, mi querido bisonte, y no sé por qué siento un cáncer, siento que muchos de ustedes posiblemente están tratando de poder salir adelante, están tratando de poder rescatarse, pero sienten como algún tipo de bloqueo, algún tipo de estancamiento en su vida. Siento esto. He podido ver también, bisonte, como que de una flor empieza a salir como una especie de hada. Siento que muchos de vosotros posiblemente te viene lo que es una oportunidad o simplemente llega un nuevo integrante a tu familia, mi querido bisonte. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para bisonte. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Dime, Tauro, si tú por donde vives, o de repente puede ser que me diga, Richard, he tenido que tumbar un árbol, o por donde vosotros viven, posiblemente se ha caído lo que es un árbol, porque estoy viendo un árbol, cariño. Y siento que ese árbol posiblemente ha caído por la mala energía que hay en su entorno, corazón. Siento esto. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Irónicamente, fíjate muy bien, Tauro, muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que se siente como traicionado, engañado, enfadado. Aquí al fondo hay un árbol, cariño. ¿Ves? Y ese árbol está seco. Es como si estuviera muerto, Tauro. Siento esto. Entonces, la carta del 3 de espada, bisonte, representa los problemas que tú estás viviendo en estos momentos, pero también representa lo que es traiciones, envidia. También envidia. Vamos a suponer que tú en estos momentos, Tauro, las cosas te están yendo como tú quieres. Todo está perfecto, estás viendo la luz. Pero siento como que la envidia está rondando, mi querido bisonte. Siento esto. Muchos de vosotros, Tauro, posiblemente hay algo que te marcó mucho, pero mucho, que te cuesta volver a empezar otra vez. Te cuesta de repente creer en los demás, te cuesta de repente recuperarte económicamente, te cuesta avanzar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cariño, aquí hay un dolor, hay una tristeza, y este terreno donde está este personaje, todo está muerto, todo está seco, bisonte. Hay algo que te cuesta avanzar.
Hay algo que te cuesta crecer, bisonte. Ten cuidado con las envidias. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver signos. Me sale lo que es otro Tauro. Me sale lo que es un Aries. Me sale Piscis. Cierras con otro Aries, uno más, ¿vale? Porque se ha repetido. Tauro o Virgo, corazón. Ya está. Vamos a ver qué me dicen iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la letra U, la letra P, la letra G y cierras con la letra H, bisonte. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles, del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Un consejo, por favor, para mi querido bisonte que se siente estancado o estancada o está rodeado de envidias. Lamentablemente también la carta del 3 de espadas también representa lo que es una traición o una decepción, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser que estás pasando por una semana de decepciones o vas a pasar. Dice, año de luz. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones, mi querido bisonte. Vale. Siento, Tauro, que necesitas darte un tiempo para ti, cariño. Siento que tienes que empezar a valorarte tú, Tauro. Siento que tienes que desconectar. Siento esto, ¿vale? Richa, pero en este momento no puedo desconectar porque siempre está en mi recuerdo esta persona, porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucha responsabilidad, porque mis hijos están mal. Tienen que desconectar. Siento, cariño, que te estás hundiendo en un bucle. Algo te está preocupando. Con esto no te quiero decir, bisonte, que tú seas una persona irresponsable o una persona que no tiene tacto. No. Simplemente tienes que desconectar. ¿Por qué? Porque esto te puede pasar factura. Mucho estrés, cariño. Dolor de cabeza, frío, esa sensación de que te va a pasar algo, esa sensación de que se acaba tu vida. Tienes estrés y tienes ansiedad. O simplemente si estás en estos momentos con esa energía negativa, te puede traer consecuencias. Desconecta, bisonte. Vamos a ver, Tauro. ¿Por qué tú te sientes así? ¿Por qué siento como que tu corazoncito está partido? ¿Por qué siento como que estás un poco decepcionado, decepcionada? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Está relacionado con el amor, cariño? Sí, está relacionado. Y siento que te han contado algo de él o de ella. Sí, algo has escuchado, Tauro. O de repente te ha llegado ese mensaje o tú lo has visto. Pero está relacionado con el amor. Tú tenías planes, tú de repente tenías un futuro, tú tenías sueños con esta persona y posiblemente esta persona, cariño, te defraudó, te decepcionó, te causó dolor, te traicionó. Puede ser que te trajeron información por terceras personas o simplemente tú lo vistes. Porque aquí yo noto, bisonte, que ese recuerdo todavía tú lo tienes en tu cabecita. Te cuesta, mira. Porque si te das cuenta, este personaje, hay dos cuervos que le están enredando con unos hilos, cariño, y este personaje no sabe cómo defenderse. Pero si tú te quitas estas vendas, seguro que agarras, tomas a un cuervo con una mano y al otro cuervo con la otra mano. Entonces, siento, bisonte, que la solución de tus problemas está en tus manos, pero en estos momentos siento como que estás con mucha energía negativa. No sabes cómo responder a esta situación. No sabes por dónde caminar tu camino, ¿vale? Siento esto. Estás estancado, estancada. Te recomiendo, bisontes, que te quites la venda de los ojos. Te recomiendo que mires a nuevas oportunidades. Te recomiendo que busques tu paz, tu claridad. Está relacionado con los sentimientos. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen, bisonte? Y tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas.
en este momento muchos de vosotros posiblemente puede ser por algún medio de comunicación, puede ser que se ha roto el contacto. Ejemplo, por algún medio, ¿vale? No por todo. Vamos a suponer que esta persona te ha bloqueado lo que es en el WhatsApp, pero todavía te tiene agregado en el Facebook, en el Instagram, por cualquier medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, está a la defensiva, está con un mal recuerdo. Esta persona inclusive le encanta la magia, se porta frío o fría, pero todavía hay hilos, corazón. Aquí hay unos hilos, mi querido bisonte. El otro mensaje también, bisonte, lo que te puedo decir, cariño, siento que estas personas posiblemente, para que vosotros dos se separen, para que vosotros dos en estos momentos estén pasando por este conflicto, porque puede ser que tú me digas, Richard, yo no me estoy separando, pero es cierto que tenemos lo que es una discusión. Hay una tercera persona que está en medio de vosotros dos. Alguien lo está comiendo la cabeza, le da consejos negativos, o a ti alguien te da consejos negativos, mi querido bisonte. Recuerda que la relación es de dos, no de tres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no soy yo, son ellos, pues entonces, corazón, a otra cosa, mariposa, mi querido bisonte. Vamos a continuar. Vamos a ver, Tauro, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Recuerda, bisonte, que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú te has llevado una decepción o tienes un conflicto con tu amigo, con tu hermano, con tus padres, y siento que ellos en estos momentos, cariño, están actuando de una forma muy negativa porque alguien le manipula, bisonte. Entonces, no todo tiene que ser amor de pareja. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, la energía de ellos o de ellas, la energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del colgado. No sabe qué hacer, Tauro. No sabe. Se siente nervioso, nerviosa. Por otra parte, le gustaría hablar contigo. Por otra parte, se siente atado. No sabe qué hacer. La carta también del 6 de pentáculos, cariño. Uno más. La carta de la torre. Yo siento, Tauro, que ellos posiblemente en algún momento de su vida han hecho un balance y se dan cuenta que la forma como han actuado contigo no es la correcta. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la justicia, cariño. Se da cuenta de sus actos. Se da cuenta, bisonte. Pero, mira, tenemos la carta de la torre. No le permite tomar esa decisión. No le permite posiblemente pedirte disculpa o acercarse en tu vida. Alguien controla sus decisiones, cariño. O esta persona puede ser que tenga un amarre, puede ser que esta persona, cariño, tenga algo negativo en estos momentos. Dime, bisonte, dímelo, si tú últimamente estás viendo, ¿vale? Como ejemplo, o te está pasando, en la cual las plantas que tú tienes en tu jardín o en tu balcón se están secando. Dímelo, Tauro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la imagen que yo he visto, un árbol caído, corazón, y el árbol mayormente cae, cariño, cuando las energías son negativas, ¿vale? Hay un cuento de las tribus del norte de Estados Unidos. En Estados Unidos los apaches creo que lo decían, ¿no? Que para que pueda caer un árbol muy grande, porque era muy difícil cortar, para que puedan utilizarle como leña, toda la tribu rodeaba a ese árbol, cariño, y le empezaban a decir cosas negativas. Y al final el árbol, corazón, luego de unas semanas, caía, se secaba, corazón. Es como que se deja morir por tristeza, mi bisonte. Entonces, siento que muchos de vosotros están recibiendo esas señales, planta que tú siembras, planta que se seca, cariño. O de repente puede ser que me diga, Richard, yo tenía muchas rosas, yo tenía muchos árboles, pero no sé qué está pasando, que se están secando. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese lugar, cariño, existen malas energías, inclusive trabajo.
¿Qué puedo hacer, Richard? Una oración, echa agua bendita, corazón. Tienes que mimar a tus plantas, a tus árboles, o simplemente, corazón, echa un poquito de sal, nada más, para que absorba la mala energía, bisonte. Un poquito, no es necesario, corazón, llenarle de sal, porque lo vas a calentar. Yo qué sé, un puñito, que cojas un puñito como una cucharita y lo echas. Ya está. Que le absorba toda la mala energía, mi querido bisonte. Porque siento que hay algo que está afectando, corazón, a tu entorno, y está en un jardín, en un árbol o en tus plantas, cariño, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Esto llévalo, Tauro, no solamente que sea un problema de pareja. A lo mejor de repente por eso tú te sientes estancado o estancada en el trabajo, en el proyecto, es porque te han hecho algo, corazón. Siento esto. O de repente la envidia. Por eso yo siempre digo, Tauro, si tú sientes que hay personas negativas en tu entorno, de vez en cuando hazte la limpieza del huevo. De vez en cuando hazte la limpieza de la lumbre. Lo tienes en mi canal. Cariño, búscalo. Y entonces está como video puntero porque tiene más de 200,000, más de 1,000,000 de visualizaciones. Entonces, hazte de vez en cuando, bisonte, para que te libres de toda esa mala energía. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor, mi querido bisonte. ¿Te acuerdas que te he dicho que te noto muy tenso, muy tensa y que deberías desconectar? Esto es una forma también de atraer a esta persona que se marchó de tu vida. Pero, cariño, tienes que hacer un balance si vale la pena o no vale la pena. Vamos a continuar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona que está en la distancia. Esta persona de repente tú te comunicas a través de las redes sociales, por teléfono, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, negro, rojo, natural o pintado. Puede ser inclusive un Piscis. Un Piscis, ¿vale? A lo mejor de repente tú vives en un pueblo o esta persona vive en un pueblo, mi querido bisonte. La carta del 2 de bastos, elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario. Hay una persona que quiere visitarte o una persona que quiere estar cerca de ustedes, pero en estos momentos, cariño, se siente limitado, mi querido bisonte. Posiblemente puede ser que tiene que arreglar asuntos pendientes con los trámites o de repente hay una distancia muy larga y tiene que acumular dinero, ¿no? Porque eso es costo. Esta persona puede ser que tenga los ojitos rasgados, piel blanca o trigueño, cabello corto. Es una persona que siempre te está recordando, mi bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda que es una lectura bonus espiritual. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista. Cuídate.